Buenos días a todos. Ahora. Estamos hoy aquí dentro del marco de las 9º Jornadas de Ciencia y Tecnología. Llevamos la semana pasada en el Escorial y esta semana aquí en San Lorenzo con una gran cantidad de actividades. Acabamos de venir un grupo de los gabinetes del Real Colegio Alfonso XII y la verdad es que hemos disfrutado muchísimo. Y hoy tenemos aquí con nosotros a Eduardo Montagut de la Real Sociedad Matritense Económica de Amigos del País. Seguramente saben muchos de ustedes, porque han estado en el concierto que se celebró aquí el 9 de noviembre en el Coliseo Carlos III, que están cumpliendo justamente en la Matritense los 250 años de su fundación. Su cédula de fundación fue precisamente firmada por Carlos III aquí, en San Lorenzo del Escorial, y nosotros con este acto, que fue el 9 de noviembre, pues diríamos, intentamos celebrar con ellos este gran evento de sus 250 años. Nos pareció que era interesantísimo traer a alguien que hablase justamente de la aportación que ha podido hacer la Real Sociedad Económica Matritense durante estos 250 años y la verdad es que Eduardo Montagut ha investigado muchísimo sobre este tema. Tiene, por ejemplo, esta publicación que nos ha regalado hoy sobre las revoluciones industriales, que justamente va a estar en contacto con todo esto que nos va a contar hoy, sobre toda la aportación que hizo la sociedad matritense para el desarrollo y las grandes aportaciones científicas para España. No quisiera entretenerme muchísimo más, les voy a leer algunos datos sobre el currículum, que es bastante extenso de nuestro ponente. Él es doctor en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid en 1996. Es profesor de enseñanza secundaria en las áreas de Geografía e Historia desde este mismo año de 1996. Ha sido jefe de estudios delegado en la sección de Morata de Tajuña, en el Instituto de Enseñanza Secundaria Anselmo Lorenzo, desde 1999 hasta el 2009. Ha sido además profesor en el Instituto Isidra de Guzmán desde el año 2009. Es socio de la Real Sociedad Económica Matritense de los Amigos del País desde 1989, es decir, que ha vivido todo este recorrido. Ha investigado muchísimo en sus archivos, con lo cual van a aprender muchísimo hoy de todo lo que nos va a contar. Y además es amigo de número de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País desde el año 2000. Es decir, que es una persona que conoce desde dentro toda la aportación que han hecho estas reales fundaciones desde la época de Carlos III a toda la ciencia y la tecnología española. Un tema que de alguna manera todavía está envuelta en una gran leyenda negra, porque parece que en España no ha habido muchísima ciencia ni muchísima creación de tecnología y, sin embargo, pues lo que nos va a contar hoy aquí es una aportación real. Simplemente hace falta que nosotros la estudiemos, la conozcamos de cerca. Le paso la palabra a nuestro ponente. Seguramente que van a tener oportunidad de, diríamos, comprobar todo lo que ha investigado, todo lo que sabe sobre estas cuestiones y deseamos que lo disfruten. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. Siempre es un deber la gratitud y aunque parezca protocolario, pues hay que estar muy agradecido. Venir un sábado, en este sábado maravilloso, venir aquí, entrar en un edificio del siglo XVI, al lado del San Lorenzo del Escorial y en la calle Florida Blanca, es decir, el 16 y el 18 unidos, ¿no? Tiene mucho. Además, Florida Blanca es un personaje que tiene mucho que ver también con la matritense. Vamos a hablar, como ven, de la aportación a la ciencia y la técnica en un país que tradicionalmente se considera que ha sido ha estado siempre muy atrasado con el resto de los países de su entorno. Cierto es que el nivel tecnológico y científico de España no alcanza en ningún momento hasta la actualidad las cotas de países como el Reino Unido o Francia o Alemania, pero también hay que matizar ese atraso. Y precisamente la tesis de esta conferencia, de esta charla, que yo espero que además luego ustedes intervengan, tiene que ver con el cambio de paradigma. De hecho, creo que va a salir un trabajo mío en el boletín de la Matritense ahora en diciembre sobre eso, el cambio del paradigma que suponen las sociedades económicas en la importancia que tiene la ciencia y la técnica para el desarrollo. Algo que evidentemente había sido siempre un problema. Un problema porque aunque siempre ha habido ciencia y técnica, ha habido una serie de factores en la historia española ideológicos, culturales y religiosos que en muchos aspectos no eran muy favorables. Y la Ilustración española, la gran grandeza de la Ilustración española es haber conseguido cambiar ese paradigma para el futuro, no para el momento, porque la tecnología es muy importante y la ciencia es muy importante, pero tiene que estar unida a un cambio social. Es decir, la revolución industrial, los cambios
tecnológicos y científicos que se producen en Europa Occidental van acompañados de cambios políticos, como es el fin del antiguo régimen, de las monarquías absolutas y el inicio de otro sistema político, de signo liberal, y un cambio social de una sociedad estamental a una sociedad de clases. La tecnología por sí sola no cambia las cosas. Es decir, eso es un mito. Eso es un mito. La tecnología por sí sola no cambia. Lo que cambia va unido el cambio político, los cambios sociales, que posibilitan los cambios científicos que a su vez posibilitan los tecnológicos y a su vez los tecnológicos permiten un desarrollo económico. Eso lo entendió, los británicos son los que mejor han entendido, un poco también los holandeses y luego ya se van incorporando el resto de países europeos. Por lo tanto, esta conferencia es una reivindicación del papel de esta institución, de otras más, como la Vascongada, que es muy importante, pero sobre todo de esta, a la que yo pertenezco desde que era un jovencito que acababa de terminar la carrera. Y luego, por supuesto, terminaremos también poniendo la cara B del asunto. Es decir, todos los fenómenos históricos tienen su cara B. Nosotros, como todos los que estamos aquí, tenemos cierta edad, sabemos lo que es la cara B. Cuando lo explicas a los alumnos, tienes que explicar lo que es la cara B del vinilo, ¿no? La importancia que tiene entender lo que hace la matritense y por qué no fue suficiente. Pero no debemos acusar a las sociedades económicas, como tradicionalmente se hace, de haber sido incapaces. Las sociedades económicas son tratadas por la historiografía. La historiografía más conservadora considera que fueron peligrosas, porque introdujeron aspectos de la enciclopedia. De hecho, la matritense tiene la enciclopedia, tuvo que pedir una licencia a la Inquisición. Son disolventes, introducen ideas de fuera y eso no es español. Esa es la historiografía más conservadora. Y la historiografía más radical, del otro sentido, considera que esto es simplemente un ejercicio de diletantes, que está bien, que es bonito, que es mucho mejor que otras cosas, pero que no sirve de nada. Y como siempre, hay que procurar no buscar el término medio, a mí no me gustan los términos medios, pero sí hay que buscar la crítica a las dos concepciones. Las sociedades no disolvieron nada, las sociedades lo que pretendían es que España entendieron el patriotismo de otra manera. Hablasteis en el acto, hablaste tú de esa cuestión del patriotismo. Entendido el patriotismo no de banderas, no el patriotismo nostálgico o el patriotismo de los sentimientos, sino el patriotismo de verdad, que es el patriotismo que permite el desarrollo de un país, que no haya hambre, que exista un avance, ¿no? Lo digo porque como vivimos también en momentos complejos en ese aspecto, ¿no? Y por tanto, eso hay que criticarlo, pero también hay que criticar a aquellos que consideran que esto pues no sirvió de nada, que es un ejercicio de señores muy interesantes que se hicieron en un gabinete. No, no es verdad. Porque lo que se crea, aunque sea en un gabinete, es una semilla que puede florecer en el futuro. Y parte del desarrollo universitario, científico, educativo y cultural se lo debemos a las sociedades económicas. Esa es la grandeza de la Ilustración española, que tuvo que luchar contra los elementos más reaccionarios de la sociedad estamental y contra la incomprensión del pueblo. Es una cosa que es un poco recurrente en la historia de España. Entonces vamos a iniciarlo. Como buen profesor que soy, yo hago un esquema previo. Ahí veis el escudo. El escudo es muy interesante, porque no es un escudo de no hay leones, no hay espadas, no hay enemigos, no hay mazas, es un conjunto de herramientas, una rueca, un conjunto de herramientas. Esto es muy interesante. Es el glorificar el trabajo, glorificar la necesidad de ser útil, de ser útil a la sociedad. Y fijaos, socorre enseñando, que es la filosofía ilustrada, no la caridad, tú ayuda a los demás enseñándoles. Este es el principio básico que se sustenta en nuestra concepción de la educación, con todos sus problemas, dificultades y conflictos que hemos tenido en la historia de España, pero ahí está. A mí me parece que es fundamental. Yo no estoy criticando la heráldica, ni estoy criticando los... Yo soy una persona un poco polémico, yo lo reconozco, pero me gusta. La polémica ayuda a pensar y ayuda a avanzar. Pero a mí lo que me fascina es que en el siglo XVIII unos señores, con sus pelucas o sin ellas, y algunas señoras después, es otro tema muy interesante, crean una serie de escudos en relación con sus instituciones donde se glorifica el ser útil, el trabajar. Que trabajar con las manos es honroso, cosa que en España no lo era. Recordemos las famosas células de Carlos III, que es importante trabajar. Unas tijeras. Esto conecta con nosotros. Esto es revolucionario. Esos que critican a las sociedades como instituciones
que no sirven para nada, no es verdad. Esto es revolucionario y yo lo reivindico. Y me siento muy orgulloso desde que tenía 24 años, 24 años, ahora que ya tengo muchísimos más, de pertenecer a instituciones que han hecho esto. Innovación científico-técnica en las sociedades económicas, tenemos que ver el contexto, el trabajo de la matritense, la docencia en relación con la innovación y el siglo XIX. No se preocupen que son solo 24 diapositivas, no llegaremos a la hora de comer. Bien, aquí tenemos a Carlos III. Carlos III es un personaje interesante. Y es interesante porque no iba a ser nunca rey de España, ya saben ustedes la cuestión de los Borbones, tenía dos hermanastros que tenían que haber sido reyes más tiempo, uno duró unos pocos meses, el otro murió, había perdido la razón y tuvo que venir de Nápoles. El estar en Nápoles le ayuda mucho. En Nápoles hay una corriente ilustrada muy potente, ahora he estado en Nápoles este verano y me ha gustado mucho para ver, una corriente de ilustración, de masonería, de cambios, que hace que él aprenda cosas. De hecho, él es uno de los impulsores de las excavaciones de Pompeya. Y cuando viene a España, trae esas ideas. La gran virtud de Carlos III, quizá el Borbón que más conecta con la sociedad de todos estos, bien, yo soy polémico, de todos los Borbones que hemos tenido hasta el presente, quizá con excepción del actual, es el haber conectado claramente con el espíritu de la época. Y entonces él es consciente de que tiene que permitir cambios, cambios a través de la fórmula, es verdad, no democrática, de todo por el pueblo, pero sin el pueblo, pero es interesante. Y es interesante porque el despotismo ilustrado tiene una preocupación por el fomento de la innovación científica y el desarrollo tecnológico. Fíjense que lo he puesto en rojo porque esto es revolucionario. Es verdad que Felipe II, estamos en su casa y no queremos que se enfade, es verdad que Felipe II es un personaje fascinante. Y es fascinante porque es un hombre contradictorio. Es un hombre, es quizá el monarca más culto que hemos tenido. Felipe, su nieto, quizá también Felipe IV, su padre, pero es un hombre que atesora una de las bibliotecas más sofisticadas del mundo, que está aquí, un hombre que le interesa la ciencia, que le interesa el pensamiento, que le interesa la investigación, que le interesa pintores complejos como el Bosco, todo tiene que ver, aunque luego, evidentemente, todo hay que decirlo, es un personaje de su tiempo y un personaje que defensor de la contrarreforma, y la contrarreforma no es precisamente un momento que permita el desarrollo científico y tecnológico. No lo es, como no lo es la Inquisición. Esas son las grandezas y miserias de la historia de España, como la famosa historia del descubrimiento de América. Nadie hace una legislación tan moderna como la española hace 100 años, pero el ejercicio de la conquista también tuvo un ejercicio de violencia. Esas son las contradicciones. Yo siempre he creído que la historia hay que huir de esos pensamientos únicos en los que España hace muchísimo por América o España destrozó a los americanos. No, las cosas son más complejas. Pero esto es revolucionario. Constituyó, aunque algunos proyectos no prosperasen, pero sí es la base del futuro. Se contrata mecánicos, un mecánico es el que se interesa por la mecánica, no es lo que entendemos nosotros por un mecánico. Mecánico es cuando vamos a llevar el coche. Los artistas y científicos extranjeros, de hecho, algunos estaban muy protegidos porque tenían secretos, y había una lucha, esto es fascinante, las luchas entre las monarquías, por hacerse con científicos y, por ejemplo, para saber cómo se hace la porcelana. Eso es un secreto. Hay algunas novelas. Se pensiona españoles ya formados o estudiantes para extranjeros. Esto es un cambio de tendencia con relación a lo que había ocurrido en el 16 y en el 17. Se crean reales fábricas. Las reales fábricas son un gran invento. El problema es la demanda. Para hacer una revolución industrial hay que tener demanda. Y las reales fábricas no tenían más que demandar los reyes, los nobles y el alto clero. Por lo tanto, la real fábrica no puede hacer. ¿Ven la conexión entre tecnología y sociedad? Las academias, todas las academias que conocemos, los gabinetes científicos y otras instituciones con el fin de vincular la ciencia y la técnica a la mejora de la vida material de los súbditos. Frase importante. En este contexto, fundamentales fueron las sociedades económicas. Ahí tienen el gran impulsor, menos de la Vascongada, es el asturiano. Es muy curioso que tengamos una playa de ilustrados asturianos, Campomanes y Jovellanos. El personaje clave, el discurso sobre el fomento de la industria popular. Aquí tienen este libro revolucionario, porque nadie desde el poder se había preocupado de este tipo de cosas. Había otras preocupaciones, pero hay que difundir las enseñanzas de la formación profesional, conocimiento de la maquinaria, las herramientas,
todo lo necesario para el desarrollo de las artes, los oficios, la industria, la agricultura y el comercio. Y es muy importante que una persona que tenga tanta importancia como fiscal del Consejo de Castilla, que es un puesto muy importante, y luego otros más, el dedicarse a esto. Y esto no es lo normal en la historia de España hasta ese momento. Lamentablemente, en la historia de España previamente había otras preocupaciones que no ayudaban precisamente al desarrollo de las personas, al desarrollo que el primero es el desarrollo material, es decir, el no pasar hambre, el mantener una familia, cosas que parecen tan tontas y prosaicas, pero que son muy importantes. Esto es muy importante. Yo reivindico profundamente a los ilustrados españoles como personas que tuvieron que luchar contra enemigos poderosísimos. Los sectores más reaccionarios, vuelvo a insistir, de la sociedad española, que consideraban que esto era traer la enciclopedia y traer lo disolvente que viene siempre de París y de Versalles, o de Alemania, o por supuesto ya de Inglaterra, que encima eran herejes, y de los que consideran que esto es una tontería supina y que no sirve para nada. Bueno, pues no, yo creo que sirve para mucho. Es muy importante. Aquí tenemos a Campomanes, es consciente de la necesidad imperiosa, yo me gusta mucho el lenguaje y no lo uso de forma gratuita, imperiosa, dado el secular atraso español de contar con conocimientos científicos y técnicos actualizados. Por eso promovió la fundación de centros educativos, bibliotecas especializadas, colecciones públicas de máquinas, dotación de premios, privilegios de patentes. Esto es un tema muy polémico. Luego lo vamos a ver. Privilegios de patentes. ¿No será mejor que lo que uno descubra se contribuye a todo el mundo o el que lo descubre necesita también tener un beneficio? Ahí hay una polémica muy interesante que no se estudia mucho en el siglo XVIII, ¿no? Vuelvo a insistir. ¿No es mejor difundir todos los saberes a todo el mundo o el que lo inventa necesita una recompensa? Bueno, pues hay argumentos en contra y a favor. Subvenciones de propuestas y proyectos sobre inventos, mejoras tecnológicas. Y Campomanes les pide a las sociedades una tarea titánica, que no era otra que asumir una fundamental responsabilidad en revertir el atraso económico y social de España, especialmente lo científico, tecnológico y educativo. Es decir, titánico, imperioso. Bueno, luego tengo que poner al otro. Este cuadro, cuando vayan ustedes al Museo del Prado, permítanme el paréntesis, deténganse en él. Es un cuadro que resume la grandeza de la Ilustración española. Fíjense, Jovellanos está sentado, es ministro, en un momento es como Francisco de Goya le dice, no sé cómo le llamaría, Gaspar, o Melchor, o Baltasar, bueno, lo tenía todo. Y le dice, mírame un momento. Pero fíjense, una mesa estupenda, rococó, él se da la vuelta, tiene un papel, le mira, debe estar un poco cansado. No lleva peluca, interesante. Y la diosa Minerva parece como si le fuera a tocar la cabeza. La diosa Minerva a la derecha. Aparte de la pincelada, que yo siempre digo que esos grises de Goya son insuperables, nadie ha hecho esos grises, como él. Aparte de notarse el cariño que le tiene Goya, está muy claro quién tiene cariño y quién no tiene. Comparen usted con María Luisa, la reina. Esto es la genuina Ilustración española. Una persona que trabaja, que no para. Otra cosa que nos enseñan los ilustrados, que hay que trabajar. Pero hay que trabajar no como entendemos nosotros ahora, para atesorar dinero, para tener una doble residencia, un 4x4, sino en favor de los demás. Esto es una cosa que la Ilustración española, la Ilustración en general, nos trae. Y ahí está. Campomanes es el hombre de acción, Jovellanos es el hombre del pensamiento. Otro asturiano universal, ¿no? Que desgraciadamente tuvo un mal final. Inocente en las sociedades, la financiación y los recursos. Aquí ya empezamos con el primer problema, la financiación. Todo el mundo sabe ese es el problema. Si no hay dinero, no se hace nada. Evidentemente se necesitan recursos. No fue siempre, porque fueron siempre escasos e irregulares. Esto mediatizó mucho el esfuerzo, aunque en ocasiones fue encomiable. Muchas veces poniendo dinero o poniendo a ellos mismos su propio esfuerzo, ¿no? Es el altruismo, entendido en el más noble sentido de la palabra. En relación con los recursos humanos, había que destacar el esfuerzo de un unido grupo de voluntarios ilustrados que se habían formado, que habían conocido, que se organizaron en comisiones, etc. Es decir, fue más fuerte el recurso humano, lo que llaman hoy el capital humano, a mí no me gusta eso, pero bueno, recursos humanos, el dinero siempre problema, ¿no? El dinero siempre es el problema. A mí me gusta tocar todas las cosas. Bien, la importancia de su trabajo. Aquí vemos, esta es la Real Cédula,
en que se aprueban, año del 75, que se hizo aquí, en Madrid, la imprenta, ahí este es el escudo de Carlos III, porque en ese momento se ponen siempre los escudos de los reyes, que sabe que los reyes tienen su propio escudo. Sin embargo, la Matritense fue junto con la Vascongada la sociedad económica más activa y la que más actuaciones hizo. Se plasma en sus memorias que se pueden consultar en el archivo. El archivo de la Matritense es maravilloso. Y una de las cosas más felices que tuve desde el año 88 al 94 fue ser becario. Y allí estaba con don Carlos González de Echegaray, un sabio de la lengua, que hizo además un trabajo muy interesante, que fue director de la Hemeroteca Nacional y que había estado en los archivos en Guinea Ecuatorial, cuando había que ir en Guinea en barco, en los años 50. Eso es una aventura. Y allí los dos trabajando, esas fueron las tardes más felices. Esas tardes que estás rodeado de papeles de polvo, porque polvo había mucho, y de la enciclopedia. Para una persona que le gusta mucho la cultura, el poder tocar la enciclopedia, tocar papeles que había escrito Jovellanos o Campomanes, o tocar esto, es hasta fetichista. Es como si el siglo XVIII se te metiera. Yo, que había empezado en la facultad interesándome por el siglo XVII, por el conde Duque de Olivares y por todas esas cosas que también me gustan mucho, por supuesto, pero aquí me fascinó esto, ¿no? La vida, tienes objetivos y luego la vida te lleva por otros caminos. Yo, unos momentos más felices fueron aquellas tardes de lunes a miércoles, y allí me echaba muchas broncas el archivero, muchas, porque cuando venían los investigadores, estaba con ellos y decía, tú deja a los investigadores que investiguen, que ellos tienen que buscar la vida y no les enseñes todo tú. Pero bueno, gracias a eso luego me han puesto muchas tesis y demás, gracias a Eduardo Montagut, que también tiene su gracia, ¿no? Es muy importante este archivo. La Matritense es un tesoro, está en un edificio antiguo, que no es de su época, no es el primero en que está, pero en ese edificio está desde O'Donnell, se lo donó O'Donnell, en la época de la Unión Liberal. Uno de los primeros objetivos de la Matritense fue el momento de la mecánica, como una medida para el progreso económico, científico y tecnológico. Hay dos palabras en la Ilustración muy importantes. Economía política, la economía es el saber, todo lo va a arreglar la economía política, Adam Smith, unos otros que critican a Adam Smith, y la mecánica. Claro, desde una perspectiva humanista, nos puede parecer esto, y más cuando somos españoles, y el espíritu, y esas cosas, ya. Pero el problema es que España, hasta el siglo XVIII, ha tenido una inflación de espíritu. Y entonces, bien, el espíritu está muy bien, la religiosidad está muy bien, pero hay que comer y la gente se muere de hambre y hay que fomentar que la gente coma la patata y hay que hacer cultivos mejores. Es decir, y luego ya nos dedicaremos al espíritu. Yo soy muy espiritual también, me gusta mucho la reflexión, la cultura, los saberes que no sirven para nada. Lo que estamos haciendo ahora, para muchos, no sirve para nada. ¿Bien? Y por tanto, por eso sirve tanto, ¿no? Pero es muy importante, a mí no me gustan los ilustrados, porque los ilustrados te dicen, sí, vale, sí, vale. Evidentemente, además eran personas muy religiosas, hay muy pocos ilustrados antirreligiosos en España, también era muy complicado serlo, pero la cuestión es, vamos a lo práctico, la gente tiene que comer. ¿Cómo que la mitad de la población, que son mujeres, no hacen nada más que estar en casa? Sin educación, sin saber leer y escribir, solo siendo madres. No. Cuidado, los ilustrados no son feministas, como lo entendemos nosotros, no lo son, pero son los primeros que dicen, pero bueno, la mitad de la población no hace nada, más que en casa, si en casa es muy pobre, pero tendrán que hacer algo. Es decir, hay que poner el país en marcha, y esto es la gran contribución de la Ilustración y lo tenemos que hacer. Y se quiere crear una escuela de maquinaria, una edición de un diccionario de artes y oficios que siguiera las pautas de la enciclopedia, y la creación de colección de máquinas y herramientas para divulgar las innovaciones extranjeras. La Matritense consiguió una licencia del Santo Oficio, yo imagino que porque detrás estaría Campomanes y el rey, porque es muy complicado, y ahí sigue, ahí está, en la Torre de los Lujares de la Plaza de la Villa, ahí sigue uno de los pocos ejemplares de la enciclopedia. Es emocionante abrir la enciclopedia francesa. Y aparecen inventores, inventos, se conceden ayudas, se establecen premios a la mejor arado, no sé qué, premios al mejor cultivo de patatas, premios, además de recomendar los esfuerzos ante el poder. Otro trabajo fundamental fue que el Consejo de Castilla y la Junta de Comercio decidieran emplear la Matritense como un órgano asesor técnico. Bueno, ¿por qué lo pongo en rojo? Porque para nosotros, ¿hoy es importante un órgano asesor técnico? No, simplemente lo importante son los que toman las decisiones, en la comunidad, en el ayuntamiento, en el gobierno del Estado. Pero es que no había organismos asesores técnicos en España.
Y si al Consejo de Castilla llega un arado inventado en Turín, que lo ha traído un señor, catalán por ejemplo, y lo ha llevado al Consejo de Castilla, ¿quién sabe? Aquellos señores que sabían mucho derecho, todos sabían mucho derecho, pero no saben. Entonces, la Matritense se convierte en un órgano asesor de una importancia monumental. Hoy los asesores son muy importantes, los asesores son los que les dicen a los responsables políticos si esto es viable o no, luego ellos toman las decisiones que tengan que tomar. Pero es que eso no existía en España. Me parece que Ramón Carande tiene un trabajo hace 1000 años que habla de esto. Y son esos trabajos que pasan desapercibidos y tú te das cuenta de que esto es muy importante. Porque nadie en España, en el poder, sabía cómo funcionaba un arado. O cómo funciona, qué sé yo, cómo se cultiva el maíz. O si el maíz se puede cultivar mejor con tierra más agua o con menos agua. O el chocolate hay que tomarlo así, o se puede así. O la mina. Y entonces la Matritense se convierte en el primer órgano asesor técnico con especialistas. Y si no hay especialistas, pedían ayuda o se ponían a leer. Es fantástico. Esto es una cosa muy pedagógica. Los alumnos que lo quieren todo hecho, cuando te dicen, y eso, busca el libro, busca la información, investígalo y luego lo charlamos. Y si hay alguna duda, alguna palabra, alguna cosa que no sepáis, para eso estoy yo, que para eso me paga el Estado. Entonces, evidentemente, esto es muy importante. Fijaos, nosotros somos miembros de una sociedad que lleva la tecnología aquí. Y por lo tanto, no os descubro nada. Unas veces no se os llama de tú. Pero es que para llegar a esto, ha habido que llegar a esto. Porque evidentemente nadie sabía ese tipo de hacernos la vida más fácil, ¿no? Para que exista una aplicación que nos diga si nos va a dar un infarto o no, o saber si estamos llegando a la Guadarrama y no hemos terminado en Arganda del Rey, ha habido que estas cosas son muy importantes y esto es lo que yo valoro fundamentalmente. La riqueza del archivo de la Matritense es impresionante. Libros y folletos, la importancia, otra de las grandes aportaciones de ilustración es los libros. En esta sociedad donde parece ser que nadie, no sé si sabéis que somos uno de los países que más publica libros del mundo mundial, y donde menos leemos. A nosotros, claro, tenemos la suerte que nuestro idioma se habla hasta en el último rincón de la tierra, pero esa es la única suerte que tenemos, porque nadie lee. Y además, ese es otro de los grandes dramas, ir por las librerías, vais un lunes, vais 15 días después y todo está cambiado. No hay fondo, se publica a lo burro. Yo, de hecho, contribuyo también a eso un poco, ¿no? Pero la importancia de los libros, evidentemente, fondos bibliográficos, inventos, máquinas, herramientas. Se nombra un archivo bibliotecario. Los archivos bibliotecarios son personas muy importantes. Y se contó con una buena biblioteca de archivo, aunque no se hizo el proyecto editorial. ¿Por qué? Siempre el dinero. Aunque la Matritense quiso divulgar los avances técnicos reuniendo una colección de máquinas, platos y artefactos, qué palabra más bonita, se tardó unos 9 años en poner en práctica el proyecto. Claro, es que tú tienes mucha voluntad, pero tienes que luchar siempre contra muchos enemigos en la vida. Y muchas veces los enemigos no son esos que te dicen, no, esto no se puede hacer. No, la desidia. Porque uno de los dramas también de la Matritense, y esto lo explica en este libro algunos de los que hemos escrito el libro, yo creo que lo explico yo también en el primer capítulo, la gente se apunta a las cosas y luego no contribuye. No digo económicamente, que también, sino, yo sí, Yo imagino cuando se creó la Matritense, debía ser, vamos a utilizar una palabra mucho que dicen los chicos, muy cool. Soy de la Matritense, ¿qué? Pero a la Matritense se va a trabajar. Si uno se apunta al Ateneo Escurialense es para trabajar en los objetivos del Ateneo Escurialense. Si uno se apunta a un partido o a un sindicato, no es para medrar, es para trabajar en tus ideas, en tu manera de entender el mundo. Entonces, evidentemente, hubo muchos que se apuntaron porque aquello en la tarjeta de visita, que había tarjetas de visita, quedaba muy bien. Por lo tanto, la desidia es el peor enemigo, porque el que te dice que no, si eres inteligente, buscas los caminos, los ilustrados son muy inteligentes, buscas los caminos paralelos. Eso también nos ayuda en la vida. Eso les digo a los alumnos ante la primera dificultad, busca la solución. Julián de Velasco hizo una descripción analítica que se había ido haciendo y almacenando en la Real Casa de Desamparados. La Real Casa de Desamparados estaba cerca de la calle Atocha para una posible publicación de tomos en las memorias. Luego se encargó a este militar, Manuel Gutiérrez Salamanca, era capitán, no sé si era de artillería, no me acuerdo. Es lógico que sea de artillería por la cosa de las máquinas. Experto maquinista, me encanta la palabra maquinista.
la creación de una colección de máquinas e instrumentos que facilitan las operaciones, expuesta para su estudio. Esta colección fue anterior al nacimiento del Real Gabinete de Máquinas del Buen Retiro. Vamos a ver, esto es muy interesante, expuesta, pero con explicaciones. O sea, los museos no solamente es para que veamos cuadros o veamos cosas, sino que aprendamos. Lo bueno de la museística actual es que esto, que hemos recogido lo de los ilustrados, no solo es exponer cosas, sino también es una explicación. Ahora que venéis de ver una verdadera joya que muchos españoles, muy pocos españoles ven, no lo he visto nunca, estos gabinetes de Alfonso, del rey Alfonso, estaban vinculados a la enseñanza. Y hay que ver y hay que entender para qué sirven, ¿no? El Real Gabinete de Máquinas del Buen Retiro. La colección reunió máquinas, herramientas, diseños, dibujos y libros de diversas fuentes. En unas fueron presentadas por el director de la colección, de su propia invención, otros lo va copiando, ¿no? Y hay socios comisionados que se ocupan de inspeccionar la calidad de las máquinas, claro, porque también llegarían cosas que no sirven para nada, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que examinar, hay que conceder un pase definitivo a las casas de desamparados y otras veces se buscan opiniones alternativas, porque a lo mejor alguien no sabe eso, ¿no? Esto es un esfuerzo. Pero yo vuelvo a insistir, yo sé que soy muy pesado, porque yo soy profesor y los profesores somos pesados. Si no somos pesados, y aun siendo pesados no se enteran de nada, es muy importante esto. Vamos a ver, estamos muy acostumbrados, voy a ser muy polémico, estamos muy acostumbrados cuando estudiamos la época moderna de España, no la contemporánea, la moderna, es decir, Reyes Católicos, Carlos IV, en hablar de las grandes gestas en América, hablar de las grandes batallas de los tercios, hablar del dominio de no se impone nunca el sol. Pues mirar, con todos mis respetos, y esto es una opinión muy personal de un modernista un poco heterogéneo, heterodoxo, esto es más importante. Porque esto es dar de comer a la gente, que la gente pueda trabajar y comer. Y luego haremos las batallas que haya que hacer, conquistemos los territorios que haya que conquistar, o hagamos lo que tengamos que hacer. Pero esto es muy importante. Y esto ha quedado oscurecido, vuelvo a insistir, por los dos grandes sectores de la historiografía española. La que sigue rememorando el imperio hacia Dios y la otra, la más radical, que dice que esto es una chorrada monumental y que esto no sirve para nada y que esto no tiene ningún interés porque nos hicieron otras cosas. Bueno, vale, pues yo creo que son unos valientes. ¿Qué es más valiente? ¿Coger una espada y defender en Breda y luego salir en el cuadro de don Diego Velázquez? ¿O luchar para que esas mujeres tengan un oficio y puedan llevar un dinero a casa y puedan comer? ¿O para que ese pueblo, cuando tiene una mala cosecha de trigo, tenga una cosecha de patatas? Yo siempre me gusta dejar las preguntas, yo tengo mi opinión, claro, lógicamente, pero me gusta, creo que hay que... a mí me gusta mucho atacar de los lugares comunes y atacar los principios que parece que están súper mega establecidos, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me interesan estas personas, a mí me interesa la gente que piensa, la gente que quiere hacer, y esto lo hacía, la gente que quiere hacer que la gente pueda vivir mejor, que tenga posibilidades de aprender un oficio, de salir adelante. Una de las cosas más buenas que tiene un profesor es cuando pasan los años y te encuentras un alumno y te dice, aquella charla que nos echaste aquel día me ha servido mucho para entender que ese no era el camino que yo estaba llevando, ¿no? Eso es lo único que justifica ser profesor, más que saber quién es Bismarck, ¿no? Aquí tenemos una colección, fijaos, estos son, perdonadme porque esto es, estos son las máquinas, este es el porcentaje, ¿no? Máquinas textiles. ¿Por qué? Lo textil es muy importante siempre. ¿Por qué se hace la revolución industrial? Yo esto lo hago a los alumnos. ¿Por qué pensáis que la revolución industrial nace con el textil? Yo qué sé. Porque después de comer es la principal demanda que tiene la gente. La gente no puede ir desnuda por la calle. Estas cosas parecen una tontería, pero hay que pensarlas. Después de comer hay que vestirse. Por eso la revolución industrial nace en el algodón, por otras serie de circunstancias también. Molinos, muy importante el tema de la fabricación del pan, otro tipo de herramientas, máquinas grabadoras, arados había pocos, norias para desaguar, las cabrias, los relojes, luego hablaremos de la relojería, que es muy importante, raspadoras y pulimentadoras. Los planos, modelos hidráulicos, máquinas neumáticas, ya algo de electricidad, lo hidráulico, máquinas manuales, por fuerza de caballerías. Recordar el tema de la energía, el cambio que se va a dar a finales del siglo XVIII de la energía animal, del viento, del agua y la humana por la que conocemos del carbón, neumáticas,
otra de la máquina y máquina de cuerda. Y aquí veis unas máquinas. Esto son verdaderas obras de arte, ¿eh? Son unas cosas, qué bonito. La ilustración, además, tanto la ilustración botánica como esta, es muy interesante. Bien, en 1800 el Consejo de Castilla encargó a la Matritense la inspección del Real Gabinete. Tarda. Tras la evacuación francesa en 1813, la sociedad se ofreció para hacerse cargo de las máquinas y lo pudo hacer la calle del Turco. La calle del Turco es Marqués de Cubas. Todo el mundo sabe qué pasó en la calle del Turco, ¿verdad? Mataron a Prim. Bueno, no le mataron, a Prim se murió en la cama. Lo acribillan. ¿Quién mató a Prim? ¿Lo mató Serrano? Bueno, dejémoslo así. Comenzando un lento proceso de catalogación y saneamiento, resolviendo el acoplamiento de ambas colecciones que fueron nuevamente expuestas al público. Otras funciones encomendadas en materia tecnológica consistió en el examen de privilegios de patente. Para lograr una patente de la corona, los inventores debían demostrar el buen funcionamiento de la máquina. Lógico. O herramienta ante una junta de personalidades designadas por el rey. ¿Quién es esa junta? La matritense. Estas comisiones generalmente eran remitidas a secciones internas que nombraban varios socios para realizar los informes. Y el mecanismo es el siguiente. Llega una cosa, la junta de la matritense decide que va a la clase, que es como la sección de clase, de oficios o de agricultura. Y esa crea una comisión de 4 o 5 que se reúnen. Tengo que decir que la matritense es el único caso en el que las comisiones trabajaban. No es, ya saben ustedes que cuando una cosa no quieren que funcione, es crear una comisión. Bien. Esto me interesa, porque esto es rabiosa actualidad. Fijaos, en todo caso hubo un debate sobre la cuestión de los privilegios de patentes. Algunos socios mantuvieron una postura contraria a participar en estos exámenes, pues el conde Campomanes había recomendado en su obra Bosquejo en Política Económica, etcétera, premiar en metálico las innovaciones tecnológicas antes que conceder privilegios, que calificó negativamente tildándolos como mayorazgos. ¿Qué quiere decir esto? Campomanes era consciente de que había que premiar al que investiga, que había que premiar al que inventa. ¿Un dinero? Esto es muy capitalista, si os dais cuenta, muy moderno. Pero se daban privilegios. El privilegio significa que yo puedo explotar esto durante no sé cuánto tiempo. Pero entonces esto no permite un desarrollo y una aplicación de la patente en muchos sitios, porque si yo no tengo dinero no puedo aplicar el arado, ¿no? Y lo clasificó de mayorazgo. ¿Por qué? Qué interesante. Esto es muy interesante. El mayorazgo, como bien sabéis, os voy a hacer una cosa de las que me gustan estas. El mayorazgo es una institución que se crea en la Baja Edad Media y que potencia a los reyes católicos, las Cortes de Toro, que parece que son de principios del 16, en el que todas las propiedades, títulos y bienes de una casa nobiliar pasan al heredero al mayor. Esto es un mecanismo para asegurar que no se disuelven los patrimonios nobiliares. Es un privilegio muy privilegio, como las manos muertas eclesiásticas, y permite que la nobleza. Esto fue un toma y daca entre lo que es la monarquía, que luego será absoluta, y la nobleza. La monarquía absoluta no estaba por encima de todo el mundo. La monarquía absoluta se sustenta en los estamentos privilegiados. La nobleza deja de tener poder político, deja de ser levantisca, deja de ser complicada, deja de enfrentarse a los reyes, como en la época de los Trastamara, y pasa a ser un estamento privilegiado, muy privilegiado, porque el mayorazgo le permite no pagar las deudas, tener un poder enorme. Esto lo acabarán los liberales. Los liberales dirán, lo que pasa es que los liberales, curiosamente, son muy curiosos, ¿no? Eran muy anticlericales, entonces le quitaron a la iglesia todo, pero a los nobles simplemente le dijeron, bueno, a partir de ahora es vuestro, pero vuestro, de persona. Fijaos la diferencia. Si tú le quitas las manos muertas a la iglesia y luego la desamortización, Mendizábal, Madoz, o la de Espartero, y luego lo vendes, a los nobles se les dijo, a partir de ahora, al duque de Osuna, esto es tuyo, al duque de Alba, esto es tuyo, pero tuyo. Y luego harás lo que tú quieras, pero ya no es para la casa. Aquellos nobles como los Alba, que fueron ahorradores y muy inteligentes, han mantenido ese poder. Los Alba, sabéis que soy de las familias más ricas de España, los Osuna no. Los Osuna se lo gastaron todo. El duque de Osuna, que fue embajador de la reina Isabel, permitirme esta digresión porque me hace mucha gracia, el duque de Osuna, que fue embajador en San Petersburgo, se lo gastó todo en fiestuquis, en fiestas, y se lo gastó todo, pero claro, en el antiguo régimen el rey está detrás, con el mayorazgo, con los privilegios, las cosas. En el siglo XIX ya no está Isabel II detrás, ahora tienes que pagar, y si no pagas vas al juzgado.
por el principio de la igualdad ante la ley. Entonces, evidentemente, bueno, el mayorazgo funciona, esto funciona como mayorazgo, toda la vida y mis herederos, pero claro, por otro lado, también hay que pensar si eso no es la recompensa adecuada de una persona, ¿no? Esto me recuerda lo de los derechos de autor de los libros. A mí me gusta mucho tocar muchas cosas. Ya sabéis que en este país los derechos de autor caducan en un determinado momento. Y la familia, por ejemplo, yo puedo publicar cosas ya de Benito Pérez Galdós sin pedir permiso. No puedo publicar cosas de Miguel Delibes sin pagar los royalties correspondientes a la familia o a lo que tengan los herederos de Miguel Delibes. Javier Marías, antes de morir, escribió un artículo muy interesante, me parece que fue en El País, diciendo que, bueno, que él podía legar toda su vida un piso a su hijo, a su nieto, y hasta el final de los tiempos, también escribió una revolución, pero dentro de 90 años, entonces, bueno, tema polémico, ¿no? Bueno, otros socios más prácticos, sí, dijeron que, bueno, de alguna manera tenía que salir el asunto y se pudieron trabajar. Este es otro de los temas que a mí me gusta. ¿Hay que ser maximalista o pragmático en la vida? El maximalismo es la defensa de los valores y los principios que uno tiene o una institución y tienes que mantenerlos a ultranza porque si no estás perdiendo tu identidad, o eso impide el desarrollo y el pragmático consigue que las cosas funcionen, o el pragmático es un vendido, un posibilista que renuncia a sus principios, otro de mis temas favoritos de debate. Bueno, peritajes, se trata de verdaderos emprendedores, esta palabra que está tan de moda ahora, ¿vale? Y bueno, la relojería. La relojería es muy importante porque creyeron que el progreso tecnológico se asociaba a la máquina más sofisticada que había en ese momento, que es el reloj. Los relojes son muy importantes porque son unas máquinas muy sofisticadas y, de hecho, bueno, afortunadamente nosotros vivimos en uno de los países con más relojes del mundo y más bonitos del mundo. Eso hay que reconocerlo. Mientras Luis XVI era ebanista, Carlos IV era relojero. Hay una diferencia, ¿eh? Vamos a reivindicar un poco a Carlos IV. Y los austrias nos han legado una colección de pintura brutal. Y los Borbones nos han contribuido con los relojes. Y los Farnesio, doña Isabel de Farnesio, que es mi reina favorita, porque es la mamma italiana que consigue colocar a todos sus hijos, una de las mejores colecciones de escultura del mundo que están en el museo que es la colección de Cristina de Suecia. Los relojes, por tanto, hay un enorme desarrollo, hay una demanda. Es un trabajo muy honroso, muy valioso para el Estado. En España se preocuparon mucho por los relojes. Esto que están de fama ahora los suizos y demás, la relojería, bueno, simplemente entrar en y este no es el palacio que más relojes tiene, pero entrar aquí o en el Palacio Real, la importancia de los relojes, no solo como obras de arte, sino como mecanismos muy sofisticados. Ten en cuenta que eran como la calculadora de la época, ¿no? Es como, yo lo llamo la informática, como la cuestión digital de la época, ¿no? Si se me permite esa licencia. Esto es una máquina neumática, que Diego Rostiaga es un personaje muy interesante. Esos señores no los conocemos. Manuel Gutiérrez, como acabamos de ver, Diego Rostiaga, son personas que han hecho mucho por este país. Son personas muy olvidadas. Nunca llevaron una espada y mataron a nadie, y nunca llevaron una antorcha e hicieron una revolución en Madrid o en Barcelona. Bueno, pues estas cosas son las que hacen que un país cambie. Porque en el fondo al final estamos en este nuevo siglo tan complejo, estamos muy de vuelta de unos y de otros. Y entonces yo creo que estas cosas hay que valorarlas, ¿no? Hizo un tratado metódico que la Matritense lo apostó y se crearon escuelas de relojería, etcétera, ¿no? Bien. Bueno, el siglo XIX solo me voy a preocupar del XIX porque quiero también que hablemos, no solo que hable yo. Hay varias líneas de actuación. ¿Por qué a partir de 1833? Porque la Matritense sufrió la década ominosa. No se la cerró exactamente, pero quedó en una especie de stand-by. Cuando, después del trienio liberal, la Matritense funcionó con el mundo afrancesado, dirigida por afrancesados, muy interesante. Toda la cuestión de la agricultura, que es de lo que yo más sé un poco es de agricultura, quizá más que de máquinas. Y, bueno, después se pone en marcha. Pero la nómina de cosas importantes que hay aquí, colegio de sordomudos, hoy no se puede decir sordomudos, pero es el colegio de sordomudos y de ciegos. Esto sí lo he escrito yo, de esto tengo yo cosas escritas. Oposiciones a las cátedras de agricultura,
La formación del campesino, premios, concursos, escuelas de párvulos, enseñanza de adultos y cátedras y escuelas de economía política, del que tengo yo un trabajo, matemáticas, astronomía, estadística. El siglo XIX fue un siglo más fomentador de centros de enseñanza que de inventos, porque ya el siglo XIX ya tenía, en el Ministerio de Fomento ya había personas que tenían mucho planteamiento. Vale. La cátedra de estadística, la enorme importancia que tiene la estadística. Hoy no podemos vivir sin estadística, aunque también os digo que la estadística tiene que ser, depende de quién la hace y cómo la interpretas. Vean ustedes las encuestas de intención de voto de una prensa y de otra. Parece que vivimos en países distintos. La Real Orden de 22 de noviembre del 36 es cuando se está haciendo ya el cambio liberal. El Ministerio de la Gobernación comunicaba, se había aprobado, y bueno, y se va a dar para que en el mismo que se habla de ciencias de economía política, se dé estadística. Esta también, la cátedra de fisiología y patología vegetal, fijaos todo lo que reproducción, gestación, diseminación, fruto, semilla, nutrición de vasculares, celulares, etc. López de Olavarrete es un señor muy interesante. Y perdón. Sandalio de Arias, que además su hija es una agrónoma muy importante, Concepción. Este es uno de los grandes defensores de la relación entre la botánica y la agricultura. De esto podríamos tener una charla, ya emplazo yo a Ateneo Escolarense para que les hable de estas cosas, porque de esto me gusta mucho. Sistema métrico decimal, bueno, la cátedra de economía política también. ¿Por qué es importante esto? Pues esto es muy importante. El sistema métrico decimal lo estudiamos en el cole, ¿os acordáis, no? Aquello del metro ¿Y cuántos decímetros son? Bueno, ya sabéis que los españoles tienen mucho que ver con el sistema métrico decimal en la Revolución Francesa. El sistema métrico decimal es un cambio revolucionario que establece en la nueva revolución liberal desde Francia, donde todo tiene que ser medido de la misma manera. Esto es y no puede haber medidas distintas como existían en el antiguo régimen. La fanega, que es una medida de capacidad y superficie, no es lo mismo la fanega en Segovia que aquí, que en Toledo. Eso es muy problemático. Entonces, había que hacer un sistema unificado propio del sistema liberal de la igualdad. Es la aplicación de la igualdad ante la ley al sistema métrico. Esto costó Dios y ayuda. La gente seguía midiendo por onzas, por arrobas, bueno, como los anglosajones, que como bien saben ustedes, siempre hacen lo que quieren. Y evidentemente todo eso la matritense tiene un capítulo en esta historia. Esto costó, hay cosas que cuestan mucho, porque tienen que ver con el trabajo de las personas. Fijaos, esto y enterrar a la gente en cementerios. Eso ha costado, porque la gente se tenía, enterrarse fuera era como si fuéramos musulmanes. Los musulmanes entendieron la cosa de la sanidad antes y enterraban los muertos fuera. Eso costó Dios y ayuda. Bueno, pues el sistema métrico decimal costó muchísimo. A nosotros, que no ha costado tanto la aplicación del euro, pero claro, es que nosotros somos hijos de esto. Si no hay esto antes, no puede haber lo que tenemos ahora. Eso es evidente. ¿Que tenía que haber sido más rápido? Sí. ¿Que en España había muchos factores que impedían el desarrollo económico? Muchos. Y podemos hablarlo después. Pero esta es una gran aportación. Y ya voy a terminar. Evidentemente, fijaos, sin estudio de la materia no se puede entender la historia de la tecnología y ciencia en España. Supusieron un cambio de tendencia de paradigma en relación con las otras fundamentales para el desarrollo económico y social de España ante el secular atraso en estas materias. Si no se consiguió poner en marcha una clara revolución industrial, fue porque las innovaciones tenían que ir acompañadas de cambios sociales y políticos que no se daban en la España de la crisis del antiguo régimen, evidentemente. Solamente en Cataluña, sí, por una serie de circunstancias, sí se da algunos cambios. Y aún así, es una revolución industrial un poco coja y dependiendo también de lo que se hace desde Madrid. Por fin, muchas de las cátedras y escuelas fueron pioneras y precedentes de muchas enseñanzas universitarias y profesionales posteriores. Bueno, pues simplemente por esto es para ver la otra cara, estas tres cosas, merece la pena acercarse a la matritense, a la vascongada, a la aragonesa, que hizo la mejor cátedra de economía política en España, la vascongada, que tenía unos gabinetes espectaculares y una defensa de la tecnología y la industria siderúrgica muy importante, hacen que en esta semana de la ciencia, o en este mes de la ciencia, que hemos dedicado el mes de noviembre, cosa que está muy bien, la matritense merece un espacio y merece eso, sin glorificarla, porque
Pero la matitense no tenía poder para cambiar esto. ¿Quién tiene poder para cambiar esto? El poder y la sociedad. La matitense lo que hizo fue ofrecerse, hacer y ver qué es lo que pasa. Muchas gracias, de verdad.